Damas y caballeros, vamos a retomar este ciclo de conferencias con motivo del 61 aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao. La jornada de hoy está especializada en materia laboral. Precisamente tenemos hoy día un invitado, un jurista de gran relevancia en materia laboral. Me refiero al doctor Alejandro Navarrete Maldonado, quien nos va a presentar la ponencia La prohibición de tercerizar la actividad nuclear, un examen de su validez constitucional. Pero antes de su ponencia vamos a presentar su hoja de vida. Abogado principal del estudio Navarrete Maldonado Abogados, con título de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios concluidos de maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la misma casa de estudios. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudios de especialización en Derecho Social por la Universidad de Salamanca y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, es autor de diversos artículos y libros de su especialidad, entre los que podemos resaltar Manual de Litigación Oral en Materia Laboral, Tercerización e Intermediación Laboral, Problemática Actual, Precedentes Claves del Tribunal de Servicio Civil, Diccionario del Régimen Laboral Peruano, coautor, Servicio Civil, Aspectos Fundamentales y Régimen Normativo, MIP, y sus recientes modificaciones. Su hoja de vida es bastante amplia, que nos tomaría toda la hora poder mencionarla, y queremos escuchar el día de hoy la exposición de nuestro invitado, el doctor Alejandro Navarrete, cuyo tema es la prohibición de tercerizar la actividad nuclear, un examen de su validez constitucional. Doctor Navarrete, bienvenido y lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, previamente agradecer por la invitación, de encontrarme nuevamente con ustedes, agradecer también al público presente que se ha tomado un tiempo para poder escuchar algunas de las ideas en torno a un tema que nos convoca y que viene bastante voceado en estas últimas semanas, en este último mes sobre todo. Voy a compartir una diapositiva para poder comenzar con esta exposición, ¿sí? Intentaré ser lo más claro y lo más sucinto posible sobre este aspecto, que para hablar en realidad tiene bastante. Recientemente, con el Decreto Supremo 001-2022 TR, pues hubo un cambio sustancial en la óptica de la tercerización, ¿no? Introduciéndose una casuística y toda una problemática que ya se ha venido afianzando a lo largo del tiempo. O sea, este problema de respecto a que si se puede tercerizar o no la actividad nuclear no es algo novedoso, es algo que ya la jurisprudencia ha venido delineando, la doctrina también ha venido discutiendo constantemente este aspecto, ¿no? Y es que la tercerización, lógicamente, trae muchos beneficios, especialmente para las industrias, para las empresas, ¿no? Que permite optar por una alta especialidad en determinadas actividades y de manera que pueda realmente enfocarse en otros sistemas de producción. Pero también a la par puede traer algunos que otros problemas en cuanto a afectación de derechos humanos específicamente, ¿no? En cuanto a tratos igualitarios, en cuanto a afectaciones a la libertad sindical, y de alguna manera hay un contrapeso y una posición entre ambos conceptos, ¿no? Y es por eso que la jurisprudencia en realidad se ha dedicado en gran parte a discutir ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va el tema? Si revisamos los modelos de Latinoamérica, podemos encontrar que existen 3 modelos de tercerización, ¿no? Un modelo restringido, en donde se encuentra proscrita la tercerización, ¿no? El claro ejemplo es el de Ecuador, que no permite la tercerización de ninguna forma. Un sistema que podemos denominar como intermedio, en donde es posible la tercerización fuera de lo que se concibe como el núcleo del negocio, ¿sí? Y un sistema flexible que permite todo tipo de tercerización, incluso de la actividad principal y del propio núcleo del negocio, ¿no? Ejemplos como ese tenemos el de Uruguay o el de Colombia. El problema es que la pregunta, ¿en dónde está el Perú?, no fue respondida de manera adecuada a partir de la ley 29.245 ni menos de su reglamento, ¿no? Porque nos hemos encontrado oyendo entre un sistema intermedio o un sistema flexible, finalmente, ¿no? En donde en ciertos momentos la judicatura consideraba que si era posible la tercerización de actividades principales y dentro de estas el core business,
mientras que en otros momentos ha determinado lo contrario, ¿no? Que no era posible la tercerización de actividades vinculadas al núcleo del negocio, ¿no? Incluso en algún momento también se voceó la idea de que la tercerización no sería posible frente a ningún tipo de actividad principal, ¿no? Con lo cual nos daría margen a que solamente sean posibles las actividades de intermediación, lo que consideramos también sería algo impropio a la luz también de la coherencia normativa que debería de existir entre las normas que regulan la intermediación y la norma que regulan la tercerización, ¿no? No puedes tener dos normas que regulen finalmente lo mismo. Repasando un poco sobre la jurisprudencia y intentando responder en realidad en dónde está el Perú, cuál es el modelo aplicable en el Perú, ¿sí? Nos remontamos a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente 2111-2010, ¿no? De allá del 24 de enero de 2012, en donde el Tribunal Constitucional ciertamente no fue enfático al momento de establecer cuál era el ámbito de la tercerización. Sin embargo, sí recogió algunas citas, específicamente de Ben Schneider, al momento de definir a la tercerización como aquella que permita a la empresa principal centrar sus esfuerzos en el core business, ¿no? Con lo cual el Tribunal Constitucional, desde la doctrina recogida, precisamente, podría dar cuenta que el objeto de la tercerización es ese, ¿no? El de poder desligarse de determinadas actividades con la finalidad de que el núcleo esencial del negocio pueda ser atendido por este, ¿no? La idea de especializar aquellas labores subalternas, aquellas labores que ciertamente van a brindar un soporte a la ejecución del núcleo esencial, pero a efectos de que el propio empleador, la propia empresa, pueda pues dedicar todo su esfuerzo a dicho núcleo, ¿no? A explotarlo adecuadamente. En la sentencia popular 1067-2012, ¿no? Del 23 de mayo de 2013, la Corte Suprema justamente consideró de que la idea de tercerización, ¿no? Justamente permitía, como una herramienta, enfocarse en hacer, expresamente lo señaló así, realmente lo que hacen bien, ¿no? Lo que hacen realmente bien. Nuevamente, aunque no haya especificado un término propio tan exacto que esta tercerización tendría por objeto vincular a la empresa a la ejecución de el core business o del núcleo esencial, ¿sí? Daba algunas luces a partir, pues, precisamente, que reiteró, es la posibilidad de poder tercerizar otro tipo de actividades con la finalidad de que la empresa se enfoque en lo que hace bien. ¿Y qué es lo que hace bien? Lógicamente, su núcleo esencial, ¿no? En la Constitución Laboral 5.659 del 2016 Lima, del 31 de octubre de 2017, se siguió también una línea, en realidad en este caso sí mucho más precisa, ¿no? Nuevamente se definió la tercerización como una herramienta de gestión que facilitaba a las empresas o instituciones, lo dijo expresamente, centrar sus esfuerzos en sus actividades distintivas, es decir, en aquellas que conforman su core business. De manera que nuevamente en este caso se estaría excluyendo también la posibilidad de celebrar tercerizaciones en el core business porque justamente digamos aquí el elemento que permite la ejecución de esta forma de externalización es que pueda yo como empleador dedicarme a mi núcleo esencial, ¿no? De manera que no conjugaría con esa finalidad el hecho de permitir que se traslade esa tercerización o se aplique la tercerización justamente en el núcleo esencial. En la casación laboral 20.724-2016, del 21 de marzo de 2018, en cambio, se tuvo ya una posición contraria a las antes esposadas, ¿no? De hecho, en esta ocasión, la Corte Suprema sí, de manera expresa, consideró que la tercerización estaba permitida para actividades principales y dentro de estas incluyen las actividades nucleares o aquellas que resultan propias al core business. Con lo cual vemos en realidad que a partir de esta historia, incluso jurisprudencial, breve, hay algunas sentencias más que se podrían mencionar en este esquema, ¿no? Y desde todas las ópticas, ¿no? Desde el plano del Tribunal Constitucional, desde las decisiones de la Corte Suprema, se puede ver en realidad esa disparidad de criterios y una falta de claridad respecto a qué podemos tercerizar, ¿no? Era una discusión finalmente constante en la jurisprudencia. Bien. Esa discusión en realidad parte desde la ley, ¿no? Parte de la ley porque ciertamente si uno revisa el diario de debates de la aprobación de la ley 29.245, no hay una claridad de que realmente los legisladores hayan querido permitir la ejecución de la tercerización en actividades principales, ¿no? Es más, una gran preocupación de diversos congresistas fue esa, fue la de evitar que se pueda ejecutar esa clase de tercerización, ¿no? Con lo cual, pues, no queda tampoco del todo clara cuál era la ratio legis
que habría fundamentado la ejecución o la implementación de esta norma, ¿no? Y eso creo, desde mi punto de vista, que ya te trae algunos problemas también a la hora que la norma en sí intenta plasmar los servicios que podrían ser tercerizados, ¿no? De los cuales en realidad dentro de este debate mucho se ha hablado. Bien. El tema es de que, más allá de toda esta problemática jurisprudencial, como hemos visto, ¿sí? Es que analizadas las propias normas, con la nueva vigencia del Decreto Supremo 001-2022-TR, se está generando una claridad respecto a que el núcleo del negocio, desde la vía reglamentaria, no resultaría posible de tercerizarse, ¿no? Y esa limitación a la tercerización del núcleo del negocio, pues de hecho ha traído algunos cuestionamientos, ¿no? Y sobre todo que existan posiciones contrarias, específicamente desde la academia y también desde, y sobre todo, desde la participación de los operadores del derecho, ¿no? Hablando específicamente de docentes y también abogados litigantes, ¿sí? Y es que una posición importa considerar de que este reglamento o esta modificación al reglamento estaría de alguna manera desnaturalizando, afectando y contraviniendo la ley, ¿no? La ley 29.245, ¿no? Con lo cual se presentaría pues una vulneración al principio de legalidad y al principio de jerarquía normativa también, ¿no? Y a la vez también considerarían de que hay una afectación al principio de libertad o al derecho a la libertad de empresa, considerando también que se estaría definiendo el núcleo del negocio sin un parámetro objetivo que finalmente conllevaría que la propia entidad o empresa no pueda establecer precisamente cuál es ese núcleo de negocio, ¿no? Trasladando pues dicha facultad de evaluación pues a los magistrados, quienes tengan que finalmente, o en todo caso a la autoridad administrativa de trabajo, quienes serían finalmente los que tendrían que determinar cuándo nos encontramos frente al núcleo esencial o no. Por otra parte, en realidad los defensores de esta modificación normativa han considerado más bien de que no hay ninguna vulneración al principio de legalidad y al principio de jerarquía normativa, pues de alguna manera la ley 29.245 no habría contemplado con total claridad la posibilidad de celebrar tercerizaciones en el marco de actividades principales, sino más bien frente a actividades especializadas u obras, ¿no? Que podrían tener alguna ligazón finalmente con la actividad principal, pero que propiamente no permitirían pues la ejecución de una tercerización en el marco del core business, ¿no? Y por eso se considera más bien de que este reglamento se trataría de una corrección en sí a aquella ilegalidad que se habría presentado con el reglamento aprobado con el Decreto Supremo 6/2008-TR, ¿no? El reglamento del año 2008. Incluso en palabras del director general de trabajo, bueno, exdirector hace algunos minutos, Ernesto Aguinaga, justamente la finalidad de esta norma era la de corregir esa ilegalidad, ¿no? Que desde el 2008 se presentaba. Bien. Entonces, existen dos lecturas completamente distintas de esta misma disposición normativa, ¿no? Y vamos a intentar un poco tratar esto, ¿no? Desmenuzarlo y ver en realidad ¿qué razón podríamos tener para optar por uno u otro, una u otra posición, ¿no? La idea de esta exposición justamente es brindar herramientas que permitan de repente tener una mayor claridad o poder asumir una decisión en razón de una u otra posición, ¿no? Bueno, el artículo 2 de la ley 29.245 de manera expresa sí considera pues que la tercerización es aquella que se va a desarrollar frente a actividades especializadas u obras, ¿no? Es expresamente lo que señala este artículo 2 y también lo replica el propio artículo 4, ¿no? de la propia norma. El asunto es que el término que se emplea, de actividades especializadas u obras, es un término en realidad bastante amplio, dado que podemos entender a una actividad especializada bien vinculada con actividades complementarias como bien vinculada con actividades principales, ¿no? De manera que no existe tampoco aquí, digamos, una claridad respecto a que la permisión para poder celebrar la tercerización pues tenga que ser ante todo tipo de actividad, ¿no? ¿Qué tipo de actividad especializada u obra es finalmente a la que se refiere la ley, ¿no? Esa respuesta en realidad no emerge, o hasta ese momento, no emerge de la propia ley, ¿no? Esa respuesta en realidad siempre la ha dado el reglamento, ¿no? Por cuestiones que vamos a ver enseguida también. Pero también el artículo 3
de la propia ley 29.245, lo pueden ver en la lámina, ¿no? Considera la tercerización en dos aspectos que me gustaría prestar atención, ¿no? Los contratos de gerencia y también los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo. Con lo cual, aunque sin ser expreso, podría entenderse, pues, que hay una permisibilidad del legislador a que se realicen actividades principales en el marco de la ley 29.245. El asunto es también de que la permisibilidad a esta ejecución de actividades principales, digamos que no es algo que mucho se pueda discutir en la ley. El asunto es qué clase de actividades principales son las que finalmente se pueden ejecutar. Porque, veamos, incluso cuando revisemos el contenido del reglamento, el concepto de actividades principales es aquel que recoge incluso el reglamento de la ley 27.626, ¿no? Y que contempla dentro de ellas tanto al giro del negocio como aquella que le resulte consustancial al giro del negocio, entendiéndose también a estas como aquellas que pues les puedan ser subyacentes o le puedan servir de apoyo en realidad para la real ejecución del núcleo del negocio. Entonces, cuando hablamos de actividades principales, hablamos de un término bastante amplio, ¿no? Que comprende ambos aspectos. Comprende el núcleo del negocio como aquellas actividades que particularmente las denomino adyacentes o que la norma finalmente las denomina también consustanciales, ¿no? Actividades consustanciales. Entonces, por ahí viene la duda, ¿no? Por ahí viene la duda. Tengo una norma que en sus propios artículos 2 y 4 me regulan la posibilidad de celebrar tercerizaciones solamente frente a actividades especializadas u obras, pero tengo otra disposición, artículo 3, que de alguna manera me permitiría también la ejecución de actividades principales y que éstas, con una abierta ambigüedad, podrían constituirse incluso dentro del marco del core business. Entonces, existen dos interpretaciones posibles incluso desde la ley. Y realmente esto ya genera algunos problemas de seguridad y naturalmente actividad jurídica. Ahora, cuando se aprueba el reglamento en el año 2008, ¿sí? El artículo 2 de alguna manera pretende salvar esta ambigüedad que se presenta desde la propia ley, ¿no? Y esto a partir de que expresamente en su artículo 2 permitió pues la tercerización de actividad principal, ¿no? Definiendo justamente que el ámbito de aplicación de la tercerización implica precisamente la tercerización de actividades principales, ¿sí? Claro, bajo una serie de presupuestos, requisitos, etc. El asunto es que con la modificación normativa, recientemente, esta circunstancia se ha aclarado, ¿no? Se dice que va a ser permisible la tercerización de actividades especializadas u obras que forman parte de su actividad principal, añadiendo a la vez que no se puede entender como esas actividades, especializadas u obras al núcleo del negocio, ¿sí? Eso queda claro también a partir, pues, de lo especificado en el artículo 1, específicamente en las definiciones, ¿no? de este reglamento. Y aquí viene un tema. Una de las cuestiones que resalto es que el reglamento, al momento que ciertamente con esta modificación normativa se modifica el nombre, el título o el concepto en sí de actividades especializadas u obras, y además también te contempla el concepto de núcleo del negocio, no te modificó el concepto de actividades principales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de actividad principal para efectos de la tercerización? Seguimos en realidad remitiéndonos a esta idea de vinculada a la aplicación del reglamento de la ley 27.626, ¿no? Entendiendo entonces como actividad principal aquella que es consustancial al giro del negocio y comprendiendo el core business como aquella actividad adyacente. Pero ciertamente la modificación a partir de la definición de actividades especializadas u obras nos llevan a darle una especial mirada. Podemos entender que para efectos de la tercerización, entonces, una actividad principal que puede ser materia de tercerización estaría vinculada a actividades distintas al core business o núcleo de negocio desde la óptica de la modificación reglamentaria, ¿no? Esa sería finalmente la lectura que le brindaría a esta situación. Entonces vemos que existen, naturalmente, dos posiciones contrapuestas, por decirlo así, desde la propia óptica de reglamento, ¿no? Tenemos un texto original del reglamento del Supremo 006-2008-TR, que ciertamente permitió de manera expresa la tercerización de actividades principales, incluyendo el core business, ¿no? Mientras que tenemos, a partir de la modificación normativa, pues un reglamento que ahora
permite la tercerización de actividades especializadas u obras vinculadas a la actividad principal, pero que excluyen al core business, ¿no? Y que excluyen al núcleo esencial. El asunto es de que tenemos dos posiciones antagónicas, ciertamente, ¿no? Dos posiciones. Y hablar en realidad que la constitucionalidad o el respeto al principio de la jerarquía normativa y al principio de legalidad, ¿no? Se encuentra alineado al propio concepto normativo que contempla ahora la modificación, creería que es algo en realidad bastante superficial. ¿Por qué? Porque creo que hay un reduccionismo al momento que entramos en debate respecto a la legalidad de esta disposición, en el sentido que muchos se agotan solamente en el contenido propio del texto expreso del reglamento, ¿no? Entendiendo de una parte que hay una contravención a la ley, desde mi óptica, da buenas a primeras, no hay una contradicción a la ley, porque lógicamente la pregunta de qué es una actividad principal que sería permisible para la ejecución de la tercerización es una respuesta que se da en el reglamento, de manera que si esa respuesta te la da el reglamento, la modificación del reglamento entonces sería una cuestión bastante permisible que haría juego o enlace con esa legalidad que tanto le es exigible, ¿no? Entonces, de alguna manera yo no pareciera que este cuestión o este cuestionamiento de la legalidad del reglamento de por sí mismo realmente sea evidente, ¿no? Pero sí más bien consideraría aquí de que esta ilegalidad tendría que denotarse a partir de los fines de la norma. Y es que algo que no ha quedado claro es cuál es la finalidad de la ley 29.245, ¿no? Eso es algo que en realidad hasta ahora, digamos, no hay una posición unánime. Y es una discusión que me parece a la que debemos entrar, y para esto justamente a los jueces les tocará ingresar a esta discusión, para poder determinar si realmente el espíritu del reglamento, ¿ya? De alguna manera hace homenaje a la ley, ¿no? Y tiene, de alguna manera, proporción, ¿no? y naturaleza alineada a lo establecido en la propia ley. Y es que no podemos tener dos normas que regulan supuestos evidentemente distintos y decir que ambas finalmente son constitucionales o que por lo menos se alinean a lo establecido en la ley. Alguna de estas dos posiciones está mal o alguna de estas dos posiciones contraviene la ley 29.245. La pregunta es, ¿cuál de las dos posiciones es finalmente la que genera esta contravención, ¿no? O es el texto original que permitía la tercerización del core business o es el texto modificado que no lo permite, ¿no? Porque queda claro, la pregunta de qué es posible tercerizar o qué actividad principal es posible tercerizar, la dio siempre el reglamento. Entonces, desde mi óptica, la modificación reglamentaria por sí misma no es legal. Desde esa óptica de literalidad, ojo, aquí lo que corresponde es ver si materialmente esta norma, esta modificación, realmente hace juego con los fines de la ley, ¿no? Si como coincide parte de la jurisprudencia que inicialmente hemos citado al momento de esta exposición, la finalidad de la ley es permitir que el empresario tenga una facilidad para externalizar servicios de cara, pues, a buscar una especialización del servicio tercerizado que le permita a dedicarse y concentrarse plenamente en actividades nucleares, entonces la modificación reglamentaria evidentemente tendría relación con esa razón de la ley, ¿no? Con esa finalidad de la ley. Pero si más bien la finalidad de la ley era promover la especialización de servicios y con ello promover inversiones en el mercado, sin de alguna manera limitar entonces la aplicación del core business, lógicamente esta modificación normativa no tendría de alguna manera alineación con esa finalidad, ¿no? No condice con esa finalidad. Pero eso ya es algo que consideraría aquí que los órganos jurisdiccionales en realidad deberían de justamente aclarar de cuál es esa finalidad de la ley, ¿no? Como les digo, revisando justamente el diario de debates, pareciera que la intención por lo menos no fue unánime, ¿no? La ratio legis de la norma no era precisamente la de permitir la tercerización de actividades principales, ¿no? Sin embargo, se trajo a colación a partir del reglamento, que en el año 2008 fue aprobado. Con lo cual, entonces, el debate en esta síntesis se encuentra abierto, ¿no? Y
dependerá de cuál es la finalidad de la ley 29.245 para poder determinar entonces si el reglamento anterior o más bien este nuevo reglamento es el que de alguna manera hace homenaje y se alinea en realidad a esta ley, ¿no? Entonces es una de las primeras discusiones en realidad con la cual la judicatura en realidad va a tener que de alguna forma tomar decisión y de hecho pueden generar o se apertura la posibilidad de un nuevo debate, ¿no? Lo más sano, digamos, en este punto, para efectos de una coherencia normativa, incluso dentro de la alineación que debe tener una ley o un reglamento, es de que estas precisiones se hagan a nivel legislativo, que sea el propio Congreso el que de alguna manera aclare el tema a partir de una modificación legislativa. Bueno, un segundo aspecto en discusión justamente estaba vinculado a la libertad de empresa, ¿no? Y la idea de que se estaría afectando la libertad de empresa porque no permitirían que los empleadores definan con claridad cuál era el núcleo del negocio, sino que esa potestad finalmente estaría supeditada a la ley y de alguna manera delineada también por los criterios que tanto la autoridad inspectiva como el Poder Judicial puedan establecer. Cuando hablamos de libertad de empresa, como un derecho reconocido en el artículo 59 de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha tomado en consideración la existencia de tres aspectos básicos, ¿no? Primero, la libertad de acceso al mercado de fundación de una empresa. Segundo, la libertad de autoorganización. Y tercero, la libertad de cesación, ¿no? En el segundo aspecto, sobre la libertad de autoorganización, de hecho, la empresa va a tener la posibilidad, o mejor dicho, la facultad de poder establecer cuál va a ser la mejor manera de poder operar el negocio, ¿no? No va a haber un marco normativo o un tercero que le pueda establecer cómo debes de operar, ¿no? Más allá de determinadas reglas que por ahí podrían seguirse, la idea es que la propia empresa pueda decidir de qué manera voy a organizarme, ¿no? Qué actividades voy a realizar, cuáles no voy a realizar, ¿sí? Cuáles voy a realizar directamente, cuáles voy a contratar personal, cuáles voy a externalizar, etcétera, ¿no? La idea es justamente eso. Y la tercerización en realidad es una plasmación del propio derecho a la libertad de empresa, específicamente en el extremo de la libertad de autoorganización, ¿no? Cuando hablamos de la tercerización, digamos que no es más que una forma de hacer tangible este derecho a la libertad de empresa. Pero también tiene un límite, ¿no? Y la propia Constitución lo señala. Este derecho no debe ser lesivo a la moral, no debe ser lesivo a la salud y tampoco a la seguridad pública, ¿sí? Ahora, si bien esos tres límites son los que expresamente se encuentran reconocidos en la Constitución, hay que tener en cuenta también, por lo dicho en el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, que este ejercicio de la libertad de empresa tiene que hacer homenaje también a la dignidad de la persona, al considerarse entonces que la protección correcta debe de surgir precisamente de la dignidad de la persona, ¿no? Y claro, eso viene alineado a otros conceptos, la idea de que la libertad de empresa no sea ejercida de manera abusiva, ¿no? La prohibición de abuso de derechos, justamente, con lo cual nos lleva en realidad a tener que darle protección a la dignidad y especialmente a otros derechos fundamentales. Cuando hablamos de la dignidad, estamos hablando de un principio de derecho que tiene el nivel justificativo más alto, ¿no? Pero que lógicamente dentro de el marco de guía de conducta, como marco normativo, como una norma de conducta, necesita de soporte de otros derechos fundamentales. Y esto es así porque el concepto de dignidad es un concepto bastante amplio, ¿no? De abstracto, que para que pueda determinarse una guía de conducta es necesario tener que alinearse con conceptos densos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final la afectación de cualquier derecho fundamental termina generando una afectación a la dignidad, ¿no? De manera que si concebimos una afectación a la igualdad, concebimos una afectación a la libertad sindical, estamos hablando de una afectación a la dignidad. Y si estamos hablando de una afectación a la dignidad, estamos hablando de un mecanismo de oposición a otras libertades que puedan estar reconocidas en la Constitución, como por ejemplo puede ser la libertad de empresa, ¿no? La libertad de empresa, entonces, tiene precisamente como límite el respeto de la dignidad y, lógicamente, de otros derechos fundamentales como pueden ser los ya mencionados, ¿no? Igualdad y libertad sindical. Entonces, digamos que una limitación a la libertad de empresa
desde la óptica de la modificación reglamentaria, podrá ser factible, ¿no? Y finalmente bienvenida, aceptada en nuestro ordenamiento jurídico, en tanto existan, pues, otros derechos fundamentales que se pretendan salvaguardar, ¿no? En el entendido, entonces, que esta limitación a la libertad de empresa, esta limitación a tercerizar actividades nucleares como una forma de proyección de la libertad de autoorganización, ¿sí? Esa limitación, en contrapeso, tenga que de alguna manera efectivizarse con la finalidad de salvaguardar otros derechos fundamentales, como es el caso, pues, de la libertad sindical y la igualdad, que tal vez son los aspectos más cuestionables en la tercerización, ¿no? Dicho esto, para poder definir si realmente la libertad de empresa se encuentra afectada de alguna manera desproporcional e irrazonable, lo que hay que evaluar es si se genera o no una afectación a otros derechos fundamentales. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿es realmente lesiva la tercerización a los derechos fundamentales del trabajador? Bueno, en la sentencia 2111-2010, proceso de amparo, el Tribunal Constitucional parcialmente precisó esto, ¿no? Consideró de que, claro, una tercerización fraudulenta de alguna manera afecta, sí, valores constitucionales, específicamente los derechos de los trabajadores, la dignidad, etcétera, pero también consideró que había, o hay, mejor dicho, una intervención justificada de los derechos fundamentales de los trabajadores que se produce inevitablemente con una tercerización celebrada dentro de los presupuestos establecidos en la norma, ¿no? ¿A qué llega el Tribunal Constitucional? Aunque si desarrollar en realidad a qué se refiere con esta intervención, ¿no? El Tribunal Constitucional no efectuó un ejercicio de ponderación para poder determinar realmente si el nivel de afectación a los derechos de los trabajadores realmente era proporcional, pues, a la finalidad o al objeto que contemplaba la tercerización. No lo desarrolló. Sin embargo, sí dejó un vestigio de que, evidentemente, una tercerización con o sin fraude implicaba, pues, una afectación a los derechos fundamentales de los trabajadores, permitida en un escenario y proscrita en otro, ¿no? Permitida en el escenario de una tercerización finalmente que hace homenaje a los requisitos establecidos en la propia norma y una vetada a consecuencia de la tercerización fraudulenta, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional sí reconoce o sí reconoció de que hay una intervención a los derechos fundamentales a partir de la tercerización, ¿no? Y lo que no definió con claridad era el nivel de intervención de ¿no? Ni tampoco cuáles eran los derechos que de alguna manera se habrían visto afectados. Pero de por sí, ya esta afectación nos lleva a pensar algo. Si yo tengo una permisibilidad, ¿qué nivel de afectación, mejor dicho, qué nivel de afectación es el que el Tribunal Constitucional está considerando como permisible? Porque en esta misma sentencia recordemos también que recogió el concepto de tercerización esbozado por Ben Schneider y de alguna manera considerando así por esa adscripción que la tercerización tenía por objeto concentrar, que la empresa se concentre en sus actividades nucleares, ¿no? Entonces, esta intervención, la pregunta es, ¿esta intervención estaría alineada con la idea de la tercerización vinculada al núcleo esencial o la tercerización que no se ejecuta sobre el núcleo esencial, ¿no? Eso es algo que no respondió el Tribunal Constitucional. Desde mi óptica, por el contexto de la sentencia, deberíamos entender en realidad, por la cita que ejecuta respecto a la finalidad de la tercerización, es que el Tribunal Constitucional está considerando una intervención en los derechos fundamentales de los trabajadores cuando la tercerización no se ejecuta sobre el marco del core business, ¿no? O del núcleo esencial. Eso es lo que de alguna manera desprendo de esta sentencia. Entonces, evidentemente hay una afectación, desde lo que dice el Tribunal Constitucional, hay una afectación a unos derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? La doctrina también ha tenido alineación con esto, ¿no? César Puntriano, por ejemplo, justamente resalta que de alguna manera externalizar servicios a partir de la tercerización generará, pues, afectaciones especialmente vinculadas con la desigualdad de trato entre las empresas usuarias o las clientes o también
derechos colectivos, ¿no? Como es el caso de la desagregación del colectivo laboral, así como aspectos vinculados a la inestabilidad del empleo, menores salarios, etcétera, ¿no? Por su parte, la doctrina comparada, como es el caso de Martín Hermida, justamente consideró que la tercerización es una forma de subempleo. Es interesante incluso que desde el concepto que la doctrina también nacional, allá por el año 2011, específicamente César Puntrián, había considerado también de que la finalidad de la subcontratación laboral era precisamente la que el empleador pueda concentrarse en actividades centrales o nucleares, ¿no? Con lo cual vemos incluso que dentro de la doctrina nacional también habría cierta unanimidad o por lo menos conformidad respecto a que la tercerización tendría ese objeto, ¿no? La finalidad de la tercerización era permitir que el empleador pueda concentrarse en actividades nucleares. Bueno, volviendo ligeramente al tema antes de desprenderme sobre este pequeño paréntesis. Entonces, realmente es lesiva la tercerización de derechos fundamentales del trabajador. Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que nos genera ciertos atisbos o afirmativos, ¿no? Tenemos doctrina comparada y doctrina nacional que nos dicen así. Sería bueno, interesante también verificar si es que hay alguna estadística que nos pueda revelar en realidad si hay una afectación real a esos derechos fundamentales del trabajador, ¿no? Cuando se externalizan actividades vinculadas al núcleo del negocio. Particularmente no he encontrado estadística de ese tipo. Sería bueno seguir en la búsqueda en realidad para poder determinar si realmente esta respuesta, más allá de lo dicho en la jurisprudencia, más allá de lo dicho en la doctrina, pues tiene una alineación con la realidad a partir de la estadística, ¿no? Entonces, particularmente, aquí vamos a tener dos caminos, ¿no? Aquí vamos a tener dos caminos. Si realmente la tercerización es lesiva a los derechos fundamentales del trabajador, alineado a lo que ha dicho la jurisprudencia y a lo que ha dicho la doctrina, entonces, naturalmente, lo que tenemos que hacer en aras de la dignidad de la persona como un derecho fundamental es precisamente restringir el campo de tercerización con la finalidad de que mayores personas puedan ver, entonces, salvaguardada su dignidad, ¿no? Y desde esa óptica, la medida normativa, la modificación reglamentaria, sería pues una medida acertada de esa finalidad, ¿no? La idea finalmente de restringir los mecanismos que podrían generar afectación a los derechos fundamentales. Pero si la respuesta es negativa, si es que no tienen en el plano de la realidad esas afirmaciones jurisprudenciales y doctrinales, no tienen un sustento en la realidad, entonces, lógicamente, la afectación o la intervención a la libertad de empresa no estaría justificada. No estaría justificada en ese aspecto, ¿no? Eso es algo que va a tener que valorarse, como digo, al final desde la práctica, finalmente desde la estadística que nos pueda brindar, en este caso, los organismos que correspondan y que sean competentes en ese aspecto. Pero un aspecto que sí particularmente considero que hay una afectación a la libertad de empresa está vinculado con la seguridad jurídica, ¿no? Y con el concepto propio de lo que ha definido el reglamento como núcleo del negocio, ¿no? El núcleo del negocio, desde el concepto que nos trae este reglamento, ¿no? Es que el mismo forma parte de la actividad principal, pero que debido, y lo dice así, ¿no?, a sus características particulares, no corresponden a las actividades especializadas o obras que pueden ser objeto de tercerización. En esta definición, el texto no nos refleja con total claridad qué debemos entender por núcleo de negocio, ¿no? Particularmente yo no veo una claridad en ese concepto. Pero antes que una definición, la modificación reglamentaria lo que ha preferido es justamente exponer una serie de criterios que deberán de ser observados para determinar cuál es el núcleo del negocio. Entre estos, los que pueden ver en la lámina, justamente la evaluación del objeto social de la empresa, ¿no? Lo que identifica a la empresa frente a sus clientes, dice también el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades, las actividades que la empresa genera, perdón, de la empresa que genera un valor añadido a sus clientes, la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos, ¿no? Eso es lo que considera finalmente como núcleo del negocio. Yo particularmente tengo objeción, en realidad, con el objeto social de la empresa, porque el objeto social por sí mismo, en realidad puede ser un objeto social bastante amplio,
pero en sí el centro de la empresa o el núcleo de la empresa respecto a la explotación que requiere puede no alinearse o puede alinearse con uno de los aspectos vinculados al objeto social. Particularmente considero más bien que deberíamos estar o debería prestarse mayor atención a lo precisado en los numerales 4 y 5, ¿no? La idea de qué es lo que le genera un valor añadido a las empresas en relación a sus clientes y además también qué es lo que suele reportarle mayores ingresos, ¿no? Porque uno de los cuestionamientos justamente y que fue motivo para poder hacer esta modificación reglamentaria es de que esta desigualdad se materializaba entre trabajadores de la principal y de trabajadores de la tercerizadora en la repartición de utilidades, ¿no? Que no sería finalmente equitativo entre uno y otros. Pero algo que me parece en realidad bastante cuestionable es ese, entre otros, que lo hemos resaltado en rojo en la lámina, ¿no? Y esto cuestionable porque no están delimitados, el concepto de núcleo del negocio no está delimitado en un concepto claro de qué es lo que debemos entender por ¿no? Eso genera un amplio margen al final para que los intérpretes adopten posiciones contradictorias. Y eso es lo que finalmente deberíamos evitar porque podría terminar afectando la seguridad jurídica, ¿no? Particularmente creo que el criterio, o debería de ser, que el propio empleador defina su núcleo del negocio, porque es él quien conoce su negocio, ¿no? Es él quien podría definir en realidad ese núcleo esencial, no un tercero particularmente. Pero ¿de qué mecanismo podría haber aplicado para poder sustentar eso, ¿no? O de qué manera el empleador podría declarar cuál es el núcleo del negocio. Yo creo que en este caso, sí, tal vez la medida legislativa o la medida reglamentaria, perdón, tuvo que haber recogido algunos supuestos del núcleo del negocio, como pueden ser los especificados en los numerales 4 y 5 de la lámina, pero también garantizar que sea el propio empleador quien pueda definir y declarar cuál es su núcleo del negocio ante las instancias correspondientes, ¿no? Finalmente podría haberse aplicado quizás un mecanismo o un plazo para que las empresas puedan declarar su núcleo del negocio ante determinadas actividades o ante determinado organismo, de repente el Ministerio de Trabajo, una FIL, etcétera, a través de medios virtuales, que precisamente pueda haber una claridad de qué es lo que el empleador quiere, ¿no? Dos empresas pueden dedicarse, en realidad, hacia el exterior a las mismas actividades, pero internamente uno le puede prestar mayor atención que el otro, ¿no? Uno le puede prestar mayor atención a una determinada actividad que su competidor, y como tal resulta propio un secreto de la empresa que finalmente le permitirá optimizarse en el mercado. Desde esa óptica, la definición del núcleo del negocio en realidad descompagina quizás este aspecto propio del mercado, ¿no? Permitiendo que al final sea un tercero quien establezca cuál es el núcleo del negocio, cuando bien se debe, desde mi óptica, debe haber sido el propio empleador quien lo defina, quizás a través de una declaración frente a los organismos competentes, ¿no? Bueno, entonces, como verán, es un tema en realidad bastante amplio. Les he querido traer aquí algunas cuestiones a tomar en consideración, ¿no? Lo cierto es que la modificación reglamentaria ya se dio, ya está vigente, ¿no? Y como tal, en realidad, los empleadores van a tener que buscar la mejor manera de adecuarse a estas, verificando, evaluando qué actividades son las que podrían continuar externalizándose y que no, a la par que finalmente serán los órganos jurisdiccionales que terminen por responder la serie de preguntas que el día de hoy también les he traído, ¿no? Desde la óptica de la legalidad, jerarquía normativa y desde la óptica también de la protección a la libertad de empresa. Particularmente, como se lo digo, creo que sí, dentro de todo esto, lo que podría responder con certeza es que hay una afectación a la seguridad jurídica, ¿no? Los demás aspectos quizás son cuestiones que todavía se van a debatir en el día a día y seguramente los órganos jurisdiccionales tendrán la posibilidad de asumir una u otra posición. Lo importante aquí sería, y es algo que sí se le debería de implorar en realidad al legislativo, es de que la ley aclare en realidad el marco de la tercerización, porque desde nacimiento, esta ley, la 29.245, ha tenido problemas de claridad. Bueno, eso es lo que le comparto. Muchas gracias, en realidad, por encontrarse conmigo el día de hoy, ¿no? Y bueno, nada, quedo cualquier consulta, pregunta que puedan tener. Muchas gracias, doctor Navarrete.
muy amable por brindarnos sus conocimientos tan actuales y tan vigentes con este tema que genera tanta polarización en nuestra materia, el derecho de trabajo. Seguidamente vamos a pasar a un estadio de preguntas. Bueno, aprovechando que estoy como integrante de la comisión, voy a formularle algunas preguntas y luego le pediré al licenciado Cotrina que pase perdón, al licenciado Villafuerte para que pase a ver las preguntas que hay en las redes sociales. Doctor Navarrete, siempre se cita el caso de zapatillas Nike para poner el ejemplo de la descentralización productiva, ¿no? Y básicamente se señala que su core business es el marketing, ¿no? Porque propiamente destinan a otras empresas que hagan el diseño de las zapatillas, otras empresas lo producen, otra empresa los distribuye. Entonces, se podría decir que al final y al cabo, el órgano de dirección de una empresa decide cuál es su core business. Esta pregunta viene con colación que hace poco escuchamos una disertación del maestro Martoledo, y él nos indicaba que venía de dictar unas clases y justamente en una universidad, y él decía, yo hago lo que es el core business. Uno de los temas que usted ha resaltado no ha sido precisado por la ley y en todo caso resulta bastante ambiguo, es el tema de definir qué es el core business. En todo caso, a partir de su experiencia y de sus conocimientos, ¿qué nos podría usted decir que deberemos entender como el core business? Gracias, doctor. Gracias. Bueno, la doctrina en realidad coincide con que el core business hace referencia a aquellos elementos esenciales o, como dice expresamente, competencias básicas del negocio de una empresa, ¿no? Y también lo define como la razón de ser de la empresa, ¿no? ¿Para qué se constituye? En ciertos escenarios es fácil encontrar o considerar cuál es el core business, ¿no? Por ejemplo, una universidad que al final se dedica precisamente a la provisión de servicio educativo, ¿no? O una empresa tal vez que se dedica pues a la elaboración de zapatos, ¿no? Y finalmente ese será el core business. El asunto es cuando tenemos finalmente actividades o diversas actividades que una propia empresa podría realizarse, ¿no? O podría realizar. Por ejemplo, el caso de la empresa de telefonía, que se puede dedicar finalmente a la importación, compra-venta de teléfonos celulares, a su venta, a la generación también de líneas telefónicas y también a la reparación de estas, ¿no? De las líneas telefónicas, de los celulares, el servicio técnico que le llama. Aquí, en un escenario de esa manera, es bastante complicado poder entender cuál es la razón de ser de la empresa, ¿no? Poder reconocer cuál es la competencia básica de la empresa. Y por eso es que particularmente consideraría que es finalmente el empleador quien debería de poder establecer o definir cuál es ese núcleo del negocio, porque es finalmente quien conoce la operatividad. Hay escenarios difíciles, ¿no? Hay escenarios difíciles y en donde finalmente, creería yo, un tercero, autoridad inspectiva o poder judicial, quizás puedan considerar que la parte o la razón de ser, en este caso de la empresa de telefonía, es precisamente la venta de líneas telefónicas o de equipos celulares, pero otros podrían considerar finalmente que se trata, en todo caso, de la adquisición de los teléfonos celulares y la puesta en movimiento dentro del mercado, ¿no? Lo que le llaman el marketing. Entonces, hay aspectos bastante nebulosos, ¿no? Particularmente, si queremos objetivizar esto, y eso es lo que yo les mencionaba también en la exposición, deberíamos de prestar atención, creo yo, a dos aspectos, ¿no? Vinculado a el valor añadido que pueda dar una empresa hacia sus clientes y también, pues, aquella actividad que le pueda reportar mayores ingresos, ¿no? Creo que esos son... creo que eso de ahí debería ser entendido en realidad como el core business, especialmente el aspecto de los mayores ingresos. ¿Por qué razón? Porque al final
digamos, ¿para qué se crean las empresas? Para generar inversiones, ¿no? Para mover un ciclo económico. Entonces, el objeto de una empresa es rentabilizar finalmente. Si nosotros consideramos que lo que le genera mayor rentabilidad no es parte del core business, no es el núcleo del negocio, entonces estaríamos pensando o validando que las empresas no tienen este objetivo de rentabilizarse, ¿no? Cuando en realidad por algo son empresas. Entonces, yo creo que un aspecto objetivo le brindaría ese, ¿no? Definir el objeto del negocio en ciertos escenarios va a ser difícil, ¿no? Es un aspecto bastante casuístico que tendrá que depender ciertamente de estos aspectos. Hoy el reglamento ha querido traer a colación algo para darle mayor claridad, está bien en ese aspecto, pero lo que yo critico, lo que yo cuestiono en el concepto del núcleo del negocio es que estos elementos son bastante abiertos, ¿no? En el sentido de que si quiero darle objetividad, no debería en realidad utilizar referencias quizás al objeto social, referencias quizás entre otros aspectos que es el término que utiliza el reglamento, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta, doctor, para poder terminar en lo que concierne a mi persona. Justamente en una reciente disertación, el doctor Toyama cuestionaba que no estábamos yendo a la par con los países de nuestra región en este tema. ¿Qué nos dice usted al respecto, doctor? Bueno, han habido determinados cambios, ¿no? A ver, en el año 2008 se restringió la tercerización en el caso de Ecuador, ¿no? Y en realidad tercerización cero, ¿no? Un modelo bastante restringido. Antes del año 2012 Venezuela tenía un modelo intermedio, ¿no? Un modelo intermedio que permitía la tercerización fuera del núcleo del negocio. Después de ese año ya no. Entonces tiene un modelo bastante restringido. Pero la mayoría en Latinoamérica, ¿no? Uruguay, Chile, Colombia, permiten la tercerización desde un campo flexible, ¿sí? Y desde esa óptica, bueno, hay una gran mayoría de países que sí permiten la tercerización incluso del núcleo de negocio, ¿no? Entender qué es bueno o qué es malo, o qué es mejor en realidad para un país dependerá de los aspectos económicos y políticos que puedan determinarse, ¿no? En realidad, yo particularmente no creo que sea del todo malo como intención finalmente restringir la tercerización en el núcleo del negocio, ¿no? No me parece como idea sea finalmente la que prime. Pero lo que sí consideraría aquí es poder determinar lo último que les conversaba, esto de la objetividad. Tenemos la jurisprudencia y tenemos la doctrina que sí nos informan que hay afectaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores cuando se está tercerizando determinadas actividades. Ok, veamos si realmente lo que dice esa jurisprudencia, la doctrina, es algo real en el marco de los hechos. Estadística quizás que nos pueda acompañar a eso. Por ahí viene el tema. Si finalmente considero que hay una gran diferencia, ¿no? Entre ese tratamiento, ¿no? Que realmente el trabajador de las empresas principales se encuentra mucho mejor económicamente y en distintos aspectos también, y quizás titular de un trabajo digno, a diferencia de un trabajador tercerizado, esta medida resultaría acertada de caras finalmente a repotenciar, salvaguardar la dignidad de la persona y los derechos humanos laborales, ¿no? Pero si realmente esta afectación no es digamos, tan acuciosa, ¿no? En el sentido que se le ha querido plasmar a partir de impulsar esta modificación reglamentaria, entonces no le vería en realidad mucho sentido que se haga, ¿no? Yo particularmente he buscado estadísticas sobre este aspecto y no veo que haya una estadística. Y creo que para poder implementar un cambio legislativo o un cambio reglamentario que va a tener un impacto tan importante en el país, pues realmente debería de haberse evaluado ese aspecto. No sé si lo hicieron. Yo particularmente no he encontrado estadística vinculada al tema. Muchas gracias, doctor Navarrete. Lo dejo con el doctor Gino Villafuerte, con el licenciado Gino Villafuerte para verificar lo que corresponde al programa. Bueno, muy bien, hemos revisado las redes sociales y la gran mayoría coinciden en saludar y felicitar al doctor Navarrete por su excelente disertación. No hay preguntas y bueno, y antes de continuar con la siguiente parte,
Queremos recordar a nuestros usuarios que en este momento se va a activar un formulario de asistencia de Google en la sección de comentarios. Estará activo solo por 5 minutos. Bueno, muy bien. Para las palabras de cierre de esta sesión, de esta segunda sesión, invitamos al doctor Juan Carlos Pravia, presidente de la Comisión Organizadora de Actividades Académicas por el aniversario 61 de la Corte Superior del Callao. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciado. Doctor Navarrete, a nombre de la señora presidenta de nuestra Corte Superior de Justicia de Callao, agradecerle la brillante disertación en que nos ha usted brindado conceptos, definiciones, jurisprudencia, muy vinculada al tema que es materia de exposición el día de hoy. Definitivamente nos ha dado muchas luces sobre este aspecto de la tercerización que ha generado bastante controversia y sigue generando bastante controversia, la misma que definitivamente se va a trasladar a los procesos judiciales que conocemos. Sabemos de su disposición siempre a colaborar con sus conocimientos y experiencia ante los órganos jurisdiccionales laborales cuando lo hemos invitado para diferentes eventos. Esperamos contar con usted para otros eventos que tenemos pensado realizar más adelante. Reiterarle el agradecimiento a nombre de la Comisión de Capacitación por el aniversario de nuestra Corte Superior. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias con todos. Hasta luego. Muy bien. Bueno, también, doctor, agradecerle nuevamente por su valiosa e importante participación. Y de esta manera concluimos la segunda fecha del ciclo de conferencias, reiterando nuestro agradecimiento a nuestro invitado, el doctor Alejandro Navarrete, y que nos despedimos con un aplauso virtual. Muchas gracias, doctor, y hasta una siguiente oportunidad. Gracias, doctor.